quisiera saludarlos, con quienes no he tenido la oportunidad. Mi nombre es Evelyn Flores, yo soy encargada del área de talleres y diseño de arte íntimo. Anteriormente hemos hecho unos videos tutoriales con el proceso, algunos accesorios. En esta ocasión vamos a hacer el tutorial para atrapasueños tejido en mostacilla. Lo primero les voy a indicar cuáles son los materiales que ustedes necesitan para el atrapasueños. Vamos a utilizar un aro, en esta ocasión es un aro metálico, de 29 centímetros, que es el que vamos a tejer. Pero ustedes pueden hacer la modificación, esta técnica la pueden hacer en un aro de cualquier tamaño o de cualquier material. Este es un aro de madera, de los que se utilizan para bordar, un tambor más pequeño, también hay aros metálicos, ahí debajo, plástico, de lo que ustedes consigan. La idea de los tutoriales es que ustedes no se limiten en los materiales, sino que puedan ser modificados y reemplazados. Entonces, para los materiales tenemos inicialmente un cuero sintético de 4 milímetros que nos va a servir para forrar el aro. Para este aro de 30 centímetros van a utilizar 10 metros de cuero. Para los pequeños toca recalcular la cantidad, depende del tamaño que ustedes utilicen. No necesariamente tiene que ser un cuero entero que les forre todo el aro, pero pues tampoco van a utilizar pedacitos de cuero, sino pues que les alcance a abarcar como la mayor cantidad de espacio del aro. Ustedes pueden utilizar, la idea de los materiales es que puedan ser reemplazables. Yo sé que no todas las personas que utilizan los tutoriales están en Colombia y están fuera del país y utilizan y consiguen materiales totalmente diferentes de acuerdo al área donde están. Esto para acá, pero ustedes lo pueden hacer con cinta de tela, lo pueden forrar con tela, lo pueden forrar con lana, con hilo, con lo que se les ocurra. Hay unos aros que se pueden dejar sin forrar, que son aros hechos en madera o en bambú, que quedan muy bien por la textura del material orgánico. Entonces los pueden dejar así. Y lana crochet, eso se va a utilizar es para las trenzas, ya cuando esté el aro armado, que es como para las borlas, para colgar las plumas, en dos tonos diferentes. Ustedes escogen los tonos a su elección, pueden utilizar 2 o 3 tonos. Acá estos son de muestras, pero nosotros vamos a ir modificando de acuerdo a lo que vamos a utilizar. Un hilo bondeado, un hilo para tejer, un hilo bondeado puede ser del color acorde, lo más apropiado, el color que les vaya más acorde con lo que ustedes forren el aro, para que no sea tan notorio cuando ustedes estén haciendo la conexión de la primera línea de mostacillas con la argolla, con el aro. El hilo bondeado, mostacilla checa. La mostacilla checa ustedes también deciden la cantidad de colores. Esto va a ser un atrapasueños en espiral. Yo le puedo poner, digamos, a ese aro grande 19 colores diferentes y repito la secuencia, pero ustedes pueden hacer secuencias solo de 3 o de 9 y se hace un ciclo repetitivo. Mostacilla checa siempre va a ser número 10. Mostacilla checa número 10 en varios colores, que es una mostacilla calibrada que les va a permitir poder tejer en patrones de tejido. Un canutillo, en esta ocasión tengo un canutillo corto troquelado, esto es canutillo checo, pero ustedes pueden utilizar canutillo largo. Si no tienen mostacilla checa, pueden utilizar miyuki también, que es rocalla, o canutillo también miyuki. Las plumas, van a utilizar 3 plumas o 5 plumas, más o menos todas del mismo tamaño. Las 3 que ustedes van a utilizar son de acorde al tamaño de su aro. ¿Sí? Dependiendo del tamaño, ustedes van a mirar qué tamaño de plumas les sirven. Les recomendamos que sean de una colección, que sean recolectadas de manera natural, que son las que expulsan las aves, que no sean como de comercialización ni nada de eso. Hay unas sintéticas que también les funcionan. Aguja mostacillera, pueden encontrar de muchos tipos. Esta es una de ellas. Generalmente yo utilizo agujas largas. Ustedes pueden encontrar de la pequeña, la que más se les facilite y la que más tengan a su alcance la pueden usar. Tijeras normal.
Entonces, el hilo ondeado va a ser un hilo calibre 46. Cuando utilizan hilos muy gruesos, no les va a permitir pasar con facilidad, y cuando es muy delgado, la tensión del atrapasueños se los va a reventar. Entonces, es un calibre adecuado para... generalmente para todos los tejidos utilizamos el mismo calibre de hilo. Y las piedras del atrapasueños también van a ser a su elección. Pueden utilizar semillas naturales, estos son taguas. Van a utilizar la cantidad de plumas. Si ustedes le ponen 3 plumas, van a utilizar 3 piedras del mismo color. Si le ponen 5 plumas, van a requerir 5 piedras del mismo color. O pueden ser piedras como piedra como ágatas o cuarzos. Estos son unas ágatas facetadas. Pueden utilizar estas. También murano, puede ser de estas donas número 10. Y pueden hacer mezclas. Generalmente nosotros mezclamos de varios tipos de piedras. Nepalés como estas también pueden ser. Y siempre, generalmente utilizamos unas que van a ir sobre el palito de las plumas. Los llamamos tapaplumas. Lo ideal es que ustedes tengan presente que vaya a pasar la pluma por el centro del hueco, entonces es la que va a tener el agujero más grande. El agujero de las otras piedras deben tener presente que sea lo suficientemente grande como que les quepa la lana crochet de manera doble. Cuando tienen el hueco muy pequeño, el agujero muy pequeño, no les van a pasar y no van a ser funcionales. Necesitan piedras grandes con agujeros grandes. Eso es generalmente lo que se necesita. Vamos a iniciar con el proceso de tejido. Primero es el proceso de hilo aro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar el cuero, el material con el que ustedes van a forrar el aro. Si ustedes utilizan un cuero de 10 metros, vamos a enrollar 5 metros así en forma circular, y los otros 5 los vamos a enrollar en el contorno de ese rollito inicialmente. Lo vamos a hacer de manera organizada, que nos quede plano, que nos quede bien puesto, no que ustedes lo pongan y queden torcidos o enrollados, porque luego se les va a dificultar mucho el proceso de forrar el aro. Nos vamos a ir acomodando, teniendo presente que va a quedar bien plano en la cantidad. Lo vamos a ir enrollando hasta que enrollen toda la totalidad del cuero. No importa que quede uno sobre otro, lo importante es que esté plano. Esté plano para que cuando ustedes empiecen a cubrir el aro, lo hagan de manera más fácil. Deben recalcular el tamaño, la cantidad con la que van a forrar, porque también depende del grosor del aro que ustedes encuentren. Entonces, como para no ser tan específico, porque yo sé que van a encontrar materiales totalmente diferentes, porque a veces se rige mucho por los materiales que uno les dice y pues no tienen la posibilidad de hacerlos, y no los consiguen, entonces ya quedan un poco varados por materiales. Entonces, la idea es que ustedes tengan la capacidad de sustituir materiales para que lo puedan hacer, de que sean recursivos con lo que ustedes están consiguiendo en el lugar donde viven. Y así lo vamos a ir enrollando todo hasta que completemos toda la cantidad.